En medio de risas burlonas y miradas de desprecio, Joaquín Morales, con sus manos callosas y ropa desgastada, fue arrastrado hacia la salida de la mansión por 2 guardias de seguridad. «Gente como tú no pertenece aquí», gritó Eduardo Ferrer, el anfitrión, mientras los invitados elegantes observaban el espectáculo. Nadie imaginaba que 20 minutos después, el rugido de un helicóptero interrumpiría la fiesta, y que el hombre que descendería de él, dueño de la mitad de las tierras del país, sería el mismo campesino que acababan de humillar. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El sol caía implacable sobre los extensos viñedos de Valle del Sol cuando Joaquín Morales detuvo su vieja camioneta frente a la enorme reja de hierro forjado. Aquella mansión, con sus torres de mármol y ventanales que brillaban como diamantes bajo la luz del atardecer, parecía pertenecer a otro mundo, un mundo que no era el suyo. «Identificación y motivo de su visita», exigió el guardia, escaneando con mirada despectiva la camisa a cuadros gastada de Joaquín y sus pantalones de trabajo manchados de tierra. «Vengo a ver al señor Eduardo Ferrer. Necesito hablar con él sobre un asunto importante», respondió Joaquín con voz firme pero respetuosa, mientras extendía un sobre arrugado. «Tengo esta invitación». El guardia tomó el sobre con la punta de los dedos, como si pudiera contaminarse, y examinó la tarjeta dorada que contenía. Sus cejas se arquearon con sorpresa y algo de recelo. «Espere aquí». Joaquín observó al guardia hacer una llamada. A través de los barrotes de la reja, podía ver decenas de autos lujosos aparcados en la entrada circular de la mansión y personas elegantemente vestidas que entraban al lugar entre risas y conversaciones animadas. Mujeres con vestidos que brillaban bajo el sol poniente. Hombres con trajes impecables, todos con esa seguridad que solo otorga el privilegio. Respiró hondo. No pertenecía a este mundo, lo sabía, pero tenía que estar aquí hoy. Era su última oportunidad. Después de una conversación tensa, el guardia regresó y con evidente desagrado abrió la reja. «Puede pasar, pero deje su vehículo aquí y», agregó con una sonrisa burlona, «intente no tocar nada». Joaquín estacionó su camioneta desgastada junto a una hilera de automóviles que valían más que todo lo que había poseído en su vida. Al bajar, sintió el polvo del camino en sus botas de trabajo. Se había cambiado de ropa, pero su mejor camisa seguía siendo simple, y las arrugas delataban que había pasado demasiado tiempo doblada en el fondo de un cajón. Con pasos decididos pero cautelosos, se acercó a la entrada donde un valet con uniforme rojo lo miró de arriba abajo. «¿Se ha perdido, señor? La entrada de servicio está por atrás», comentó el joven con una sonrisa condescendiente. «Vengo a la fiesta», respondió Joaquín mostrando nuevamente su invitación. «Soy invitado del señor Ferrer». El valet intercambió miradas incrédulas con otro empleado, pero le permitió pasar. Al cruzar el umbral, Joaquín fue recibido por un mundo que solo había visto en revistas. Candelabros de cristal que colgaban de techos imposiblemente altos, escaleras de mármol que se curvaban con elegancia hacia pisos superiores y música de violines que flotaba en el aire perfumado. Los invitados, con sus joyas relucientes y risas estudiadas, formaban pequeños grupos que se dispersaban por el salón principal y los jardines que se vislumbraban a través de ventanales enormes. Joaquín se detuvo un momento, intentando orientarse en aquel laberinto de opulencia. Una mujer con un vestido rojo se acercó con una bandeja de copas de champán. Le ofreció una con un gesto mecánico, pero cuando notó su apariencia, titubeó. «Gracias», dijo Joaquín, tomando una copa con sus manos ásperas. Dio un sorbo pequeño, mientras buscaba con la mirada a Eduardo Ferrer. Necesitaba encontrarlo antes de que la situación se complicara. Sabía que no tenía mucho tiempo. «Disculpe, ¿ha visto al señor Ferrer?», preguntó a un hombre de traje oscuro que pasaba cerca. «Eduardo, debe estar en la terraza, recibiendo a los invitados importantes», respondió el hombre, enfatizando la última palabra mientras lo examinaba con curiosidad. «¿Y usted es?» «Joaquín Morales. Necesito hablar con él». El hombre soltó una risa corta. «Buena suerte con eso. Eduardo no habla con cualquiera durante sus fiestas, menos con...». Se detuvo, dejando la frase inconclusa pero perfectamente clara. Joaquín asintió sin responder y se dirigió hacia donde le habían indicado.
A medida que avanzaba entre la multitud, sentía las miradas curiosas, los susurros, los cuerpos que se apartaban sutilmente para evitar rozarlo. Era como si llevara una enfermedad contagiosa. La terraza se abría al final del salón principal, un espacio amplio con vistas al valle y las montañas que se recortaban contra el cielo, que comenzaba a teñirse de púrpura. Allí, rodeado de lo que parecían ser políticos y empresarios, estaba Eduardo Ferrer, alto, bronceado artificialmente, con el tipo de sonrisa que aparece en las portadas de revistas de negocios. Joaquín se detuvo a pocos metros, esperando el momento adecuado para acercarse. Observó cómo Eduardo reía estruendosamente ante algún comentario, cómo palmeaba la espalda de un hombre mayor con familiaridad, cómo todas las personas a su alrededor parecían orbitar en torno a él como planetas alrededor del Sol. Fue entonces cuando una joven mujer de unos 30 años, con un vestido azul noche y el mismo rostro afilado de Eduardo, se acercó al grupo. Al ver a Joaquín parado allí, con su copa en la mano y claramente fuera de lugar, frunció el ceño y se acercó a él. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con una voz que intentaba ser educada pero que no lograba ocultar su desconcierto. Necesito hablar con el señor Ferrer. Es urgente. La mujer lo estudió por un momento. ¿Sobre qué asunto? Es personal. Tengo esta invitación, insistió Joaquín, mostrándola nuevamente. La joven tomó la tarjeta dorada y la examinó detenidamente. Esta invitación es para Javier Morales, no para usted. Soy su hijo, explicó Joaquín, sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta. Mi padre falleció hace 3 semanas. Vengo en su lugar. Algo cambió en la expresión de la mujer. Una mezcla de sorpresa y quizás una pizca de compasión. Lo siento por su pérdida, pero esta recepción es solo para invitados confirmados. Si desea hablar con mi padre, puede solicitar una cita en sus oficinas, como todo el mundo. Antes de que Joaquín pudiera responder, Eduardo Ferrer notó la conversación y se acercó con pasos firmes. ¿Qué sucede, Valentina?, preguntó, sin dirigir siquiera una mirada a Joaquín. Este señor dice que viene en lugar de Javier Morales. Aparentemente, el señor Morales falleció. Eduardo giró entonces, observando a Joaquín como si fuera un insecto que había encontrado en su comida. ¿Morales? ¿El dueño de esa pequeña parcela en el límite este?, preguntó, entrecerrando los ojos. Sí, señor. Era mi padre, respondió Joaquín, sosteniéndole la mirada. Necesito hablar con usted sobre el contrato que tenían pendiente. Eduardo soltó una risa seca. Cualquier contrato que tuviera con tu padre, murió con él. Si hay algún asunto legal pendiente, habla con mis abogados. Ahora, si me disculpas, tengo invitados importantes que atender. Se dio la vuelta para marcharse, pero Joaquín, impulsado por la desesperación y la indignación, lo tomó del brazo. Por favor, señor Ferrer, son las tierras de mi familia. Solo necesito 5 minutos. El salón entero pareció detenerse. La música continuaba, pero todas las conversaciones cercanas habían cesado. Eduardo miró la mano de Joaquín sobre la manga de su traje como si fuera una ofensa imperdonable. «Suéltame», ordenó con voz gélida. Joaquín retiró la mano lentamente, consciente de que había cruzado una línea invisible. «Lo siento, pero realmente necesito...» «¡Seguridad!», llamó Eduardo interrumpiéndolo. «Tenemos un intruso». 2 hombres corpulentos con trajes negros aparecieron casi instantáneamente. Los invitados cercanos comenzaron a murmurar, formando un círculo de curiosos alrededor de la escena. «Este individuo no está invitado y acaba de agredirme», declaró Eduardo con voz lo suficientemente alta para que todos lo escucharan. «Escóltenlo a la salida». «Tengo una invitación», protestó Joaquín mostrándola nuevamente. «Solo quiero hablar sobre el trato que usted tenía con mi padre». Eduardo tomó la tarjeta dorada y la rompió por la mitad ante los ojos atónitos de Joaquín. «Esta invitación era para tu padre, no para ti. Y cualquier trato que tuviera con él ya no existe. Las tierras de los Morales pronto serán parte del proyecto Valle del Sol Residences, con o sin tu cooperación». Fue como si hubieran arrojado gasolina a una chispa. La expresión de Joaquín se endureció y dio un paso adelante. «¿Qué quiere decir? Esas tierras han estado en mi familia por 3 generaciones. Mi padre jamás las vendería». Eduardo sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Tu padre entendía el progreso, muchacho.
Entendía que esa parcela miserable vale más como parte de nuestro desarrollo que como la granja de subsistencia que ustedes insisten en mantener. Los guardias se acercaron a Joaquín, cada uno tomándolo por un brazo. Él intentó zafarse, pero su resistencia solo hizo que apretaran con más fuerza. «No puede hacer esto», exclamó. «Hay documentos, acuerdos. Sáquenlo de aquí», ordenó Eduardo dándole la espalda. «Y asegúrense de que no regrese». Los guardias comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. Joaquín luchaba, no violentamente, pero con la desesperación de un hombre que veía esfumarse su última esperanza. Los invitados observaban el espectáculo con una mezcla de fascinación morbosa y desdén. «Gente como tú no pertenece aquí», gritó Eduardo, provocando risas entre algunos asistentes. «Vuelve a tus campos y déjanos el futuro a quienes sabemos qué hacer con él». Mientras lo arrastraban por el salón principal hacia la puerta, Joaquín vio cómo los invitados elegantes susurraban entre sí, algunos riendo abiertamente, otros fingiendo no ver la escena. Valentina, la hija de Eduardo, observaba con expresión incómoda pero no intervino. Llegaron a la entrada principal, donde el mismo valet que lo había recibido ahora sonreía con satisfacción. «Te lo dije, amigo. La entrada de servicio era por atrás», comentó con burla. Los guardias lo empujaron hacia afuera, haciendo que trastabillara en los escalones de mármol. «Si vuelves a aparecer por aquí, llamaremos a la policía», advirtió uno de ellos. Joaquín se enderezó, ajustándose la camisa arrugada. La humillación ardía en su pecho, pero había algo más fuerte creciendo dentro de él. Determinación. Miró hacia la mansión iluminada, donde la fiesta continuaba como si nada hubiera ocurrido. Sacó el teléfono de su bolsillo y marcó un número que pocas veces había usado. «Santiago», dijo cuando contestaron al otro lado. «Soy yo, Joaquín. Necesito tu ayuda». «Sí, estoy en la fiesta de Ferrer». «No, las cosas no han salido bien. Necesito que vengas y trae el helicóptero». Colgó y miró su reloj. 20 minutos. Solo necesitaba esperar 20 minutos para que Eduardo Ferrer y todos sus invitados entendieran el grave error que acababan de cometer. Joaquín se alejó de la mansión con pasos firmes, ignorando las miradas de los guardias que vigilaban desde la entrada. Su humillación pública había sido completa, pero en su mente ya no quedaba espacio para la vergüenza, solo determinación. Se dirigió hacia un área apartada de los jardines exteriores, donde los árboles proporcionaban cierta privacidad frente a miradas curiosas. Desde allí podía observar la fiesta sin ser visto. Sacó nuevamente su teléfono y llamó a un segundo número. «Ana María, necesito que busques en el estudio de papá una carpeta azul marcada como Valle del Sol. Debe estar en la caja fuerte detrás del cuadro de los girasoles». Su voz sonaba diferente ahora, más decidida y con un tono de autoridad que contrastaba con su apariencia humilde. «Necesito que envíes todos los documentos escaneados a mi correo inmediatamente». Mientras esperaba, Joaquín observaba la fiesta a través de los ventanales iluminados. Eduardo Ferrer había regresado a sus invitados como si nada hubiera ocurrido. Desde la distancia, Joaquín podía ver cómo gesticulaba con una copa en la mano, probablemente contando alguna anécdota que hacía reír a su audiencia cautiva. Sintió una punzada de rabia al recordar cómo había roto la invitación frente a sus ojos. Su teléfono vibró. Ana María había enviado los documentos. Con dedos rápidos, Joaquín navegó a través de ellos, confirmando lo que ya sospechaba. Su padre nunca había firmado ningún acuerdo de venta de tierras. Al contrario, los documentos mostraban algo muy diferente. A pocos metros de él, 2 camareros habían salido a fumar, ajenos a su presencia. «¿Viste al campesino que sacaron?», comentó uno, exhalando humo. «Ferrer lo hizo pedazos delante de todos». «Como siempre», respondió el otro. «Es la tercera persona que expulsa esta semana. El martes fue una mujer que venía a reclamar por la contaminación del río. Ferrer cree que puede comprar a todo el mundo, o aplastarlos si no se venden. Y hasta ahora le ha funcionado. ¿Viste los planos del nuevo proyecto? Van a secar lo que queda del valle para construir un campo de golf». Joaquín apretó los puños. No era solo su tierra la que estaba en juego. El ruido distintivo de un helicóptero acercándose interrumpió sus pensamientos. El sonido creció hasta volverse ensordecedor. Joaquín vio cómo los invitados en la terraza miraban hacia el cielo, algunos con curiosidad, otros con alarma. El helicóptero,
negro y elegante, sobrevoló la mansión en círculos amplios. La música de la fiesta se detuvo abruptamente. Eduardo Ferrer salió a la terraza principal, visiblemente irritado, intentando ver quién se atrevía a interrumpir su evento. El aparato comenzó su descenso hacia el amplio jardín delantero. Las aspas levantaban rachas de viento que hacían revolotear manteles y agitaban los vestidos de las invitadas. Algunos se cubrían los oídos mientras otros sacaban sus teléfonos para grabar la escena inesperada. Joaquín respiró hondo y salió de su escondite, caminando decidido hacia el lugar donde el helicóptero estaba aterrizando. Los guardias que lo habían expulsado lo vieron, pero parecían demasiado confundidos con la situación para reaccionar inmediatamente. El helicóptero tocó tierra y las aspas comenzaron a ralentizarse. La puerta se abrió y apareció Santiago Vega, un hombre de unos 50 años, con traje impecable y una presencia que irradiaba autoridad. «¡Joaquín!», exclamó Santiago, abrazándolo con fuerza. «Lamento la demora. El tráfico aéreo estaba congestionado». «Llegaste justo a tiempo», respondió Joaquín, con una pequeña sonrisa. Para entonces, un grupo considerable de invitados se había reunido en el jardín, observando la escena con evidente curiosidad. Eduardo Ferrer se abría paso entre la multitud, con el rostro enrojecido de furia. «¿Quién demonios se atreve a aterrizar en mi propiedad?», gritó, acercándose con los puños cerrados. «¡Llamaré a la policía!». Fue entonces cuando reconoció a Joaquín y se detuvo en seco. «¿Tú? ¿Qué significa esto?». Santiago dio un paso adelante, colocándose entre ambos hombres. «Eduardo, ¿cuánto tiempo sin vernos?», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Veo que has estado ocupado intimidando al hijo de Javier». Eduardo palideció visiblemente al reconocer a Santiago. «Santiago Vega, no sabía que conocías a este intruso». «¿Intruso?». Santiago arqueó una ceja. «Estás hablando de Joaquín Morales, mi ahijado y socio comercial. Y, por lo que entiendo, un invitado legítimo a tu fiesta». La multitud comenzó a murmurar. Valentina, la hija de Eduardo, se acercó con expresión preocupada. «Padre, ¿qué está pasando?». Eduardo intentó mantener la compostura, pero era evidente su nerviosismo. «Nada importante, cariño. Un pequeño malentendido que resolveré en privado». Luego, dirigiéndose a Santiago y Joaquín, añadió con voz más baja. «Podemos hablar en mi despacho». «No veo por qué debemos escondernos», replicó Joaquín, alzando la voz lo suficiente para que los invitados cercanos lo escucharan. «¿No estabas muy dispuesto a humillarme públicamente hace unos minutos? Continuemos nuestra conversación aquí». Eduardo apretó la mandíbula, atrapado en su propio juego. «Esto es ridículo. No tengo nada que discutir contigo». Santiago sacó una tablet de su maletín y se la entregó a Joaquín, quien la activó mostrando los documentos que Ana María le había enviado. «¿Reconoces estos papeles, Ferrer?», preguntó Joaquín, dando un paso adelante. «Es el contrato original que mi padre firmó contigo hace 2 años. No era un contrato de venta, sino de asociación. Las tierras de los Morales nunca estuvieron a la venta». Eduardo intentó arrebatarle la tablet, pero Joaquín fue más rápido, apartándola de su alcance. «No intentes negarlo», continuó Joaquín. «Tengo copias notariadas, y estoy seguro de que tu copia está guardada en algún lugar de esta mansión. La diferencia es que la tuya tiene cláusulas modificadas, ¿no es así?». Los invitados se habían acercado más, formando un semicírculo alrededor de los 3 hombres. La tensión era palpable en el aire. «¿De qué está hablando, papá?», insistió Valentina, con una expresión de creciente preocupación. Eduardo miró a su hija y luego a la multitud de rostros curiosos. Su rostro pasó del pánico a la ira en cuestión de segundos. «Esto es un intento de extorsión», exclamó. «Este campesino y su padrino rico están intentando manchar mi reputación con documentos falsificados». Santiago soltó una risa seca. «Eduardo, siempre tan predecible». «¿Falsificados, dices? Entonces no te importará que los presentemos ante la Junta de Inversionistas del proyecto Valle del Sol Residences. Casualmente varios están presentes en tu fiesta». Un hombre mayor, con cabello canoso y un traje oscuro, dio un paso al frente desde la multitud. «Yo soy uno de esos inversionistas», dijo con voz grave, «y me gustaría ver esos documentos». «Roberto, por favor», exclamó Eduardo, visiblemente alterado. «No puedes tomar en serio a estas personas. Este asunto lo resolveré con mis abogados». «Hablando de abogados»,
intervino Santiago haciendo una señal hacia el helicóptero. Traje uno conmigo. Del helicóptero descendió una mujer de mediana edad, con traje sastre y un maletín. Se acercó al grupo con pasos decididos. Soy Claudia Mendoza, representante legal de la familia Morales. Se presentó formalmente. Y puedo confirmar que todos los documentos que el señor Joaquín Morales ha presentado son auténticos y legalmente vinculantes. Eduardo parecía un animal acorralado. Sus ojos se movían frenéticamente de una persona a otra, buscando una salida. Esto es absurdo. Estás arruinando mi fiesta por un pedazo de tierra insignificante. ¿Insignificante? La voz de Joaquín se elevó, cargada de indignación. Esa tierra ha alimentado a 3 generaciones de mi familia. Produce los mejores cultivos orgánicos del valle. Y lo más importante, contiene los manantiales que abastecen de agua a 5 comunidades. Una murmulla de sorpresa recorrió a los invitados. Santiago asintió, tomando la palabra. Manantiales que quedarían sepultados bajo cemento si el proyecto Valle del Sol Residences continúa como está planeado, explicó con voz clara. Eduardo ha estado ocultando este detalle a sus inversionistas. No solo está intentando robar la tierra de los Morales mediante documentos adulterados, sino que planea dejar sin agua a cientos de familias. Roberto, el inversionista, frunció el ceño profundamente. Ferrer, ¿esto es cierto? ¿Has ocultado información sobre recursos hídricos? Eduardo levantó las manos en un gesto defensivo. Son exageraciones. El proyecto contempla soluciones alternativas de abastecimiento. No según los estudios ambientales, intervino la abogada, mostrando más documentos en su propia tablet, que por cierto también fueron alterados antes de presentarse a la comisión reguladora. El círculo de personas alrededor de ellos se había ampliado. Ya no eran solo los inversionistas quienes escuchaban. Prácticamente todos los asistentes a la fiesta estaban ahora atentos al drama que se desarrollaba. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó finalmente Eduardo con voz derrotada. ¿Dinero? Una mayor participación en el proyecto. Joaquín dio un paso adelante, hasta quedar frente a frente con el hombre que lo había humillado. Quiero lo mismo que quería mi padre, proteger esas tierras y el agua que albergan. El contrato original era claro. Las tierras de los Morales serían parte de una reserva natural dentro del proyecto, preservando los manantiales y garantizando el acceso al agua para las comunidades vecinas. Santiago colocó una mano en el hombro de Joaquín. Y como socio mayoritario de Vega Investments, puedo anunciar que retiraremos todo nuestro capital del proyecto Valle del Sol Residences, a menos que se respete el contrato original con los Morales, declaró con firmeza. Eso representa el 40% de la inversión total, Eduardo. El rostro de Eduardo se descompuso. Sabía perfectamente lo que significaba perder ese porcentaje de financiación. El proyecto se derrumbaría. Roberto, el inversionista, se acercó a Joaquín con expresión seria. Joven Morales, ¿podría ver los documentos originales? Joaquín le entregó la tablet. Roberto los estudió durante unos momentos, luego se volvió hacia Eduardo. Estos contratos parecen legítimos, Ferrer, y si lo que dicen sobre los manantiales es cierto, tenemos un problema serio. El grupo que represento nunca invertirá en un proyecto que prive de agua a comunidades enteras. Otros 2 hombres de traje, también inversionistas, se acercaron y asintieron en acuerdo. Nosotros tampoco, dijo uno de ellos. Valentina, que había estado observando toda la escena con horror creciente, se dirigió a su padre. Papá, ¿es verdad todo esto? ¿Alteraste documentos? ¿Ibas a dejar a esas personas sin agua? Eduardo no pudo sostener la mirada de su hija. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Joaquín observó a Eduardo Ferrer, el hombre que minutos antes lo había tratado como basura. Ahora parecía pequeño, disminuido por el peso de sus propias acciones. Sintió una punzada de lástima, pero la apartó recordando las comunidades que dependían de esos manantiales. No busco arruinarte, Ferrer, dijo Joaquín con voz firme pero serena. Mi padre siempre creyó que el progreso y la preservación podían coexistir. Por eso accedió a formar parte del proyecto, con condiciones. Respeta esas condiciones, respeta su memoria, y podemos seguir adelante. La multitud guardó silencio, esperando la respuesta de Eduardo. El hombre miró a su alrededor, a los rostros de los invitados que antes lo adulaban, y ahora lo observaban con recelo y desaprobación.
Su imperio de naipes comenzaba a desmoronarse. Finalmente, Eduardo asintió levemente. «Hablaremos de esto mañana, en mi oficina, con los abogados presentes», dijo con voz apenas audible. «No», intervino Santiago. «Lo resolveremos ahora, con testigos. Claudia ha traído copias del contrato original. Firmarás reconociendo su validez y comprometiéndote a respetar todas sus cláusulas». Eduardo intentó protestar, pero al ver las expresiones de sus inversionistas, comprendió que estaba acorralado. Con manos temblorosas, firmó los documentos que la abogada le presentó. Joaquín observó la escena con una mezcla de alivio y tristeza. No había querido llegar a este punto, pero Eduardo no le había dejado alternativa. Una vez firmados los documentos, Santiago se volvió hacia los invitados. «Lamentamos haber interrumpido esta hermosa celebración», dijo con una sonrisa amable. «Por favor, continúen disfrutando de la fiesta». Pero era evidente que el ambiente había cambiado irremediablemente. Los invitados comenzaron a dispersarse, formando pequeños grupos donde comentaban lo sucedido en susurros excitados. Eduardo se alejó sin decir palabra, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. Valentina lo siguió, lanzando una última mirada confusa hacia Joaquín. Santiago se acercó a su ahijado. «Tu padre estaría orgulloso», dijo en voz baja. «Has defendido su legado y el futuro de esas comunidades». «Nunca quise humillar a Ferrer», respondió Joaquín, mirando hacia la mansión iluminada. «Solo quería justicia. A veces la justicia requiere que los poderosos enfrenten las consecuencias de sus acciones». Santiago colocó una mano en su hombro. «Ahora, ¿qué te parece si nos vamos? Creo que nuestra presencia aquí ya no es bienvenida». Joaquín asintió, pero antes de que pudieran dirigirse al helicóptero, Roberto, el inversionista, se acercó nuevamente. «Señor Morales, quisiera hablar con usted sobre esos cultivos orgánicos que mencionó», dijo con genuino interés. «Mi empresa está buscando proveedores confiables para nuestra nueva línea de productos naturales». «Con gusto», respondió Joaquín. «Puede visitar nuestra granja cuando guste». Mientras caminaban hacia el helicóptero, Joaquín notó que varias personas lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Los mismos ojos que antes lo habían juzgado por su apariencia, ahora lo evaluaban bajo una luz completamente diferente. El valet que lo había recibido con burla, ahora le ofrecía una sonrisa nerviosa y un saludo respetuoso. Los guardias que lo habían expulsado se mantenían a distancia, evitando su mirada. Al subir al helicóptero, Joaquín miró por última vez la mansión de Eduardo Ferrer. Se preguntó qué habría pasado si su padre no hubiera sido tan precavido, si no hubiera guardado copias de todos los documentos, si no hubiera cultivado relaciones con personas como Santiago Vega. El aparato se elevó sobre los jardines iluminados, dejando atrás la fiesta arruinada. Desde la altura, Joaquín pudo ver el valle entero, con sus viñedos, sus cultivos y los pequeños pueblos que dependían del agua que nacía en sus tierras. «¿Sabes?», dijo Santiago mientras se alejaban. «Tu padre siempre decía que un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que defiende». Joaquín sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. «Y por las personas a las que protege», añadió, pensando en las comunidades que dependían de esos manantiales. Abajo, la mansión de Ferrer parecía cada vez más pequeña, apenas un punto de luz en la inmensidad del valle. Al igual que el poder de Eduardo, que aquella noche se había revelado mucho más frágil de lo que todos creían. El amanecer encontró a Joaquín sentado en el porche de la casa familiar, una construcción sencilla pero sólida, con tejas de barro y paredes encaladas que resplandecían bajo la primera luz. Frente a él se extendían hectáreas de cultivos orgánicos meticulosamente cuidados, hileras de lechugas de diferentes variedades, tomates que comenzaban a madurar y más allá, los árboles frutales que su abuelo había plantado décadas atrás. Una taza de café humeante descansaba entre sus manos mientras contemplaba el valle que tanto amaba. A lo lejos, las montañas se recortaban contra el cielo que pasaba del púrpura al rosa. Era una vista que valía más que todos los candelabros de cristal y suelos de mármol de la mansión Ferrer. Madrugando como siempre, la voz de Ana María, su hermana menor, lo sacó de sus pensamientos. Ella se sentó a su lado con su propia taza. ¿Pudiste dormir después de todo lo que pasó anoche? Joaquín negó con la cabeza. Apenas unas horas. Hay mucho en qué pensar. Ana María,
de 22 años, y con la misma determinación en los ojos que había caracterizado a su padre. Estudió el rostro cansado de su hermano. «Los documentos que te envié funcionaron, ¿verdad?» «Perfectamente», confirmó Joaquín. «Papá siempre fue meticuloso con esas cosas. Como si supiera que algún día los necesitaríamos». Un silencio cómodo se instaló entre los hermanos mientras observaban a los trabajadores que comenzaban a llegar para iniciar la jornada en los campos. La noticia de lo sucedido la noche anterior ya se había esparcido como pólvora por el valle. Los teléfonos no habían dejado de sonar desde que Joaquín regresó a casa. «¿Qué crees que hará Ferrer ahora?», preguntó finalmente Ana María. Joaquín dio un sorbo a su café antes de responder. «Intentará salvar su proyecto y su reputación. El contrato que firmó anoche lo obliga a preservar los manantiales y a desarrollar el proyecto según los términos originales. Pero conozco a hombres como él. No se rendirá fácilmente». Como si sus palabras hubieran conjurado la amenaza, el sonido de varios vehículos aproximándose interrumpió la calma matutina. 3 camionetas negras con el logo de Ferrer Developments se detuvieron frente a la casa. Joaquín y Ana María se pusieron de pie. Los trabajadores en los campos dejaron sus herramientas y se acercaron lentamente, formando un grupo protector alrededor de la casa. Eduardo Ferrer descendió del primer vehículo, seguido por Valentina y un hombre de traje que parecía ser su abogado. A diferencia de la noche anterior, Eduardo vestía de manera más casual, pantalones caqui y una camisa de manga larga arremangada hasta los codos. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «Morales», saludó secamente. «Ferrer», respondió Joaquín con igual frialdad. «No esperaba verte tan pronto». Eduardo miró alrededor, observando a los trabajadores que los rodeaban con expresiones recelosas. «Necesitamos hablar. En privado». Ana María dio un paso adelante. «Lo que tengas que decirle a mi hermano, puedes decirlo frente a todos nosotros. Esta es nuestra tierra, y estas son nuestras personas de confianza». Valentina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se adelantó. «Por favor». Su voz sonaba diferente a la de la noche anterior, más humilde. «Solo queremos conversar». Había algo en su mirada que hizo que Joaquín asintiera. «Pasen a la casa». «Ana María, por favor, prepara más café». Los Ferrer y su abogado siguieron a Joaquín hasta la sala principal. Era un espacio sencillo pero acogedor, con muebles de madera bien cuidados y fotografías familiares en las paredes. Una mesa grande de madera maciza dominaba el centro, evidentemente el lugar donde la familia se reunía para sus comidas. Eduardo observó el entorno con una mezcla de curiosidad y algo que parecía ser respeto reluctante. «Bonito lugar», comentó, casi para sí mismo. «Ha sido el hogar de los Morales durante 3 generaciones», respondió Joaquín, indicándoles que tomaran asiento. «No tiene candelabros de cristal, pero cada tabla de este suelo está impregnada con historias de nuestra familia». Ana María regresó con una bandeja con café y algunas galletas caseras. Sirvió a los invitados y luego se sentó junto a su hermano, formando un frente unido. Eduardo tomó un sorbo de café y pareció sorprenderse. «Está excelente. Cultivado en nuestra parcela sur», explicó Ana María con cierto orgullo. «Orgánico, por supuesto». Eduardo asintió y luego, tras un momento de vacilación, fue directo al grano. «Vengo a proponerte un nuevo acuerdo, Joaquín. Uno que beneficia a ambas partes». El abogado abrió su maletín y sacó una carpeta con documentos. «Los acontecimientos de anoche fueron desafortunados», continuó Eduardo. «Pero creo que podemos encontrar una solución que satisfaga a todos. El contrato que firmaste anoche ya es una solución», respondió Joaquín con firmeza. «Respeta los deseos de mi padre y protege los manantiales». Eduardo hizo un gesto impaciente. «Ese contrato compromete seriamente la viabilidad económica del proyecto». «Eso no es cierto, padre», interrumpió Valentina, sorprendiendo a todos. «He revisado las proyecciones financieras esta madrugada. El proyecto sigue siendo muy rentable, incluso respetando la reserva natural». Eduardo miró a su hija con una mezcla de irritación y sorpresa. «No sabía que estabas tan familiarizada con los detalles financieros del proyecto». «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, padre», respondió ella con calma. «Incluido el hecho de que tengo un máster en desarrollo sostenible, que nunca te molestaste en mencionar a tus socios». Un silencio incómodo descendió sobre la habitación. Joaquín observaba con interés el intercambio entre padre e hija. «En cualquier caso», Eduardo retomó visiblemente incómodo,
Nuestra nueva propuesta es más ventajosa para los Morales. Incluye una compensación económica sustancial y... No estamos interesados en vender, lo interrumpió Ana María. Ni por compensaciones sustanciales ni por migajas. Eduardo se tensó, pero antes de que pudiera responder, Valentina volvió a intervenir. No venimos a comprar sus tierras, aclaró, mirando significativamente a su padre. Al menos, ese no es mi propósito. Sacó de su bolso una tablet y la activó, mostrándoles una presentación. He estado trabajando en una propuesta alternativa para Valle del Sol Residences, explicó. Una que integra completamente el concepto de sostenibilidad, preservando no solo los manantiales, sino convirtiendo la reserva natural en el centro del proyecto, su mayor atractivo. Las imágenes mostraban un desarrollo completamente diferente. Edificios de bajo impacto ambiental que se integraban con el paisaje, sistemas de energía renovable, jardines comunitarios y senderos que conectaban con la reserva natural. La tendencia mundial en desarrollos de lujo está cambiando, continuó Valentina. Los compradores con mayor poder adquisitivo ya no buscan solo exclusividad, sino sostenibilidad, conexión con la naturaleza, productos orgánicos de proximidad. Exactamente lo que los Morales pueden ofrecer. Joaquín estudió las imágenes con genuino interés. Era un concepto completamente opuesto a la visión original de Eduardo. En lugar de conquistar la naturaleza, la celebraba. Es impresionante, admitió. Ridículamente costoso. Eso es lo que es, masculló Eduardo, pero sin la convicción que habría mostrado el día anterior. Valentina ignoró el comentario de su padre y continuó. Mi propuesta es una colaboración real, no una absorción. Miró directamente a Joaquín. Los Morales mantendrían la propiedad de sus tierras y se convertirían en proveedores exclusivos de productos orgánicos para los residentes y el hotel boutique. Además, su conocimiento del terreno y los ecosistemas locales sería invaluable para desarrollar los programas educativos y turísticos. Ana María intercambió una mirada con su hermano. Ambos podían ver el potencial. ¿Por qué no nos mostraste esto antes?, preguntó Eduardo a su hija, con una mezcla de asombro y recriminación. Porque nunca me escuchas, padre, respondió ella con una tristeza resignada. Siempre has estado demasiado ocupado con tus propias ideas para considerar las mías. Incluso cuando regresé de Europa con mi título, me asignaste a relaciones públicas, como si solo sirviera para sonreír en fotografías. El rostro de Eduardo reflejó una súbita comprensión, como si por primera vez viera realmente a su hija. Joaquín, observando la dinámica familiar, pensó en su propio padre y en cómo siempre había valorado la opinión de cada miembro de la familia, incluso cuando eran niños. Tu propuesta tiene mérito, Valentina, dijo finalmente. Me gustaría discutirla con más detalle. Por supuesto, asintió ella visiblemente aliviada. Podría regresar mañana con el equipo de diseño para... ¿Por qué no ahora?, sugirió Joaquín, poniéndose de pie. Me gustaría mostrarte los manantiales y las áreas que podrían integrarse en tu concepto. Ver el terreno te dará una mejor perspectiva. Valentina pareció sorprendida, pero complacida. Me encantaría. Eduardo comenzó a levantarse, pero Valentina lo detuvo con un gesto. Padre, creo que sería mejor si voy sola. Tú y el señor Martínez pueden seguir discutiendo los aspectos legales mientras tanto. La expresión de Eduardo dejó claro que no estaba acostumbrado a que le dijeran qué hacer, especialmente su hija, pero tras un momento de tensión, asintió reluctantemente. Joaquín y Valentina salieron de la casa y comenzaron a caminar hacia los senderos que conducían a la parte más elevada de la propiedad. Ana María les dio alcance. «Iré con ustedes», declaró con una sonrisa que no admitía réplica. «Conozco estos senderos mejor que nadie». Mientras se alejaban, Joaquín notó cómo Valentina observaba todo con ojos de asombro. Las terrazas de cultivo perfectamente diseñadas para maximizar el uso del agua, los sistemas de irrigación por goteo que su padre había implementado décadas antes de que se volvieran populares, la diversidad de cultivos que creaba un ecosistema resiliente. «Es extraordinario», comentó ella, deteniéndose para observar cómo las abejas revoloteaban entre las flores silvestres que crecían estratégicamente entre los cultivos. ¿Siempre han cultivado de forma orgánica? Desde antes que existiera la certificación, respondió Ana María con orgullo. Nuestro abuelo decía que envenenar la tierra era envenenarse a uno mismo. Continuaron ascendiendo hasta llegar a un claro,
desde donde se podía ver gran parte del valle. Abajo, la casa de los Morales parecía pequeña pero armoniosa con el paisaje. A lo lejos, la mansión de Ferrer y sus terrenos contrastaban violentamente con el entorno natural. «Allí», señaló Joaquín, «ahí es donde nacen los manantiales». Un pequeño arroyo cristalino emergía entre rocas cubiertas de musgo, formando pequeñas cascadas antes de descender hacia el valle. El agua brillaba bajo el sol de la mañana. Valentina se acercó y se arrodilló junto al nacimiento del agua. Sumergió sus dedos y sonrió al sentir la frescura. «Es perfecto», murmuró. «Esto debe protegerse a toda costa. Por eso luchamos», dijo Joaquín. «No es solo nuestra subsistencia, es la vida de todo el valle». Valentina se incorporó y miró a los hermanos con una expresión de determinación. «Mi padre ve la tierra como un activo en un balance contable», dijo. «Yo veo algo más. Veo posibilidades, equilibrio, respeto». «¿Por qué trabajas con él entonces?», preguntó Ana María directamente. Evidentemente no comparten la misma visión. Valentina desvió la mirada hacia el horizonte antes de responder. «Es complicado. Es mi padre, a pesar de todo. Y creo que puedo cambiar la empresa desde dentro, transformar su legado en algo de lo que realmente pueda estar orgulloso, aunque él no lo vea así ahora». Joaquín asintió, comprendiendo perfectamente el peso de los legados familiares. «Nuestro padre decía que cada generación tiene la responsabilidad de mejorar lo que heredó, no solo mantenerlo», comentó. «El mío solo habla de expandir el imperio Ferrer, cueste lo que cueste», respondió Valentina con una sonrisa triste. «Nunca se trata de mejorarlo». Continuaron su recorrido, bajando por otro sendero que conducía hacia un área donde los árboles frutales crecían en perfecta armonía con el bosque nativo. Mientras caminaban, Valentina tomaba notas y fotografías en su tablet, ocasionalmente haciendo preguntas sobre las técnicas de cultivo, los ciclos del agua, la biodiversidad local. Su entusiasmo era contagioso, y Joaquín se encontró compartiendo conocimientos que habían pasado de generación en su familia. Cómo predecir la lluvia por el comportamiento de ciertos insectos, cómo las distintas fases de la luna afectaban a los cultivos, cómo mantener el equilibrio entre producción y conservación. Cuando finalmente regresaron a la casa, encontraron a Eduardo sentado en el porche, con una expresión pensativa que Valentina rara vez había visto en él. El abogado hablaba por teléfono a cierta distancia. «¿Cómo fue el recorrido?», preguntó Eduardo, intentando sonar casual. «Transformador», respondió Valentina con sinceridad. «Padre, tenemos que replantearlo todo. Lo que los Morales han construido aquí no es solo una granja, es un modelo de lo que debería ser nuestro proyecto». Eduardo la miró largamente antes de responder. «Tu madre siempre decía que eras más inteligente que yo», dijo finalmente, sorprendiendo tanto a su hija como a los Morales. Detestaba admitirlo, pero tenía razón. Se levantó y se acercó a Joaquín. «Anoche me humillaste frente a mis socios, mis amigos, mi hija», dijo sin rodeos. «Lo merecía, lo reconozco ahora. Actué incorrectamente». Joaquín mantuvo su mirada, impresionado por la inesperada muestra de humildad. «No busqué humillarte, Ferrer. Solo quería justicia». «Lo sé», asintió Eduardo. «Y justicia es lo que tendrás. He hablado con tu abogada por teléfono esta mañana. Todos los documentos originales están siendo restaurados y he ordenado una auditoría completa del proyecto para identificar cualquier otra irregularidad». Hizo una pausa antes de continuar. «También he decidido que Valentina asumirá la dirección ejecutiva del proyecto Valle del Sol Residences. Su visión es mejor que la mía». Valentina lo miró con asombro. «Padre, ¿hablas en serio?». «Completamente», confirmó Eduardo. «Los inversionistas ya han sido informados y están entusiasmados con tu propuesta de sostenibilidad, especialmente después del incidente de anoche. Todos están ansiosos por distanciarse de cualquier controversia». Valentina abrazó impulsivamente a su padre, quien se mostró momentáneamente incómodo antes de devolverle el abrazo con torpeza. Joaquín y Ana María intercambiaron miradas de sorpresa. Este no era el desenlace que habían imaginado. «Entonces, ¿estamos hablando de una verdadera colaboración?», preguntó Joaquín, aún cauteloso. Eduardo asintió, bajo la dirección de Valentina, con los términos que ambas partes acuerden.
Extendió su mano. Sin trucos esta vez, Morales. Tienes mi palabra. Joaquín miró la mano extendida durante un momento, pensando en su padre, en las comunidades del valle, en el futuro de las tierras que tanto amaba. Finalmente, la estrechó. Colaboración entonces, acordó. Pero los manantiales siguen siendo intocables. Por supuesto, intervino Valentina. De hecho, serán el corazón del proyecto. Las aguas de Morales suena como un buen nombre para la reserva natural, ¿no creen? Ana María sonrió. A papá le habría encantado. Mientras los Ferrer se preparaban para marcharse, Valentina se acercó a Joaquín. «¿Puedo regresar mañana para continuar el recorrido? Hay muchos detalles que me gustaría discutir». «Por supuesto», respondió él. «Te mostraré las terrazas del lado este. Tienen una vista espectacular al amanecer. Me encantaría verlas», respondió ella con una sonrisa que iluminó sus ojos de una manera que Joaquín no había notado la noche anterior. Cuando los vehículos de Ferrer se alejaron, Ana María dio un codazo juguetón a su hermano. «Terrazas al amanecer, ¿eh? Muy sutil, hermano». Joaquín se sonrojó levemente. «Es solo trabajo, Ana». «Por supuesto», respondió ella con una sonrisa burlona. «Trabajo». Mientras regresaban a la casa, Joaquín miró hacia el valle que su familia había protegido durante generaciones. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro se abría con posibilidades inesperadas. Su padre había plantado las semillas de esta victoria mucho antes, con su visión, su integridad y su determinación de proteger lo que amaba. El helicóptero de la noche anterior había sido solo el catalizador de un cambio mucho más profundo. Un cambio que quizás transformaría no solo las tierras de los Morales, sino todo el valle, y con él, las vidas de todos sus habitantes. 3 semanas después, la propiedad de los Morales había comenzado a transformarse, aunque no de la manera que muchos esperaban. En lugar de excavadoras y camiones de construcción, el lugar estaba lleno de científicos, arquitectos, paisajistas y expertos en desarrollo sostenible que recorrían el terreno, tomaban muestras y discutían animadamente sobre las mejores formas de integrar la reserva natural en el nuevo proyecto. Joaquín observaba desde la sombra de un viejo roble mientras Valentina dirigía a un grupo de especialistas en hidráulica cerca de los manantiales. Durante estas semanas, ella había demostrado ser mucho más que la hija privilegiada de Eduardo Ferrer. Con un conocimiento técnico impresionante y una pasión genuina por la sostenibilidad, había ganado rápidamente el respeto no solo de los expertos, sino también de los trabajadores de la granja. «Se mueve como pez en el agua», comentó Ana María, acercándose a su hermano con 2 tazas de café. «Nunca pensé que diría esto de una Ferrer, pero realmente sabe lo que hace». Joaquín tomó una de las tazas y sonrió. «No es lo que esperábamos, ¿verdad?» «Definitivamente no». Ana María se sentó junto a él. «Por cierto, Santiago llamó esta mañana. Dice que los análisis del agua confirman lo que ya sabíamos. Es una de las fuentes más puras de toda la región. Las embotelladoras ya están haciendo ofertas». «Les daremos la misma respuesta que siempre. No está a la venta», respondió Joaquín con firmeza. «El agua es para las comunidades, no para ser embotellada y vendida». Ana María asintió, satisfecha con la respuesta. Por un momento, ambos hermanos permanecieron en silencio, contemplando el bullicio de actividad a su alrededor. «¿Has sabido algo de Eduardo últimamente?», preguntó finalmente Ana María. Joaquín negó con la cabeza. «No desde la reunión con los inversionistas la semana pasada. Valentina dice que está en la ciudad, reorganizando otras áreas de la empresa. Aparentemente, nuestra pequeña confrontación provocó una auditoría interna que destapó otras irregularidades». «Me sorprende que te mantenga tan informado sobre su padre», observó Ana María con una sonrisa intencionada. Joaquín se encogió de hombros, intentando parecer casual. «Es simple cortesía profesional. Somos socios ahora». «Por supuesto», respondió su hermana, sin ocultar su escepticismo. «Esas cenas de trabajo hasta la medianoche son puramente profesionales, imagino». Antes de que Joaquín pudiera defenderse, el sonido de varios vehículos aproximándose interrumpió la conversación. Por el camino principal avanzaba una caravana de automóviles de lujo, encabezada por la inconfundible camioneta de Eduardo Ferrer. «Hablando del diablo», murmuró Ana María. Los hermanos Morales intercambiaron miradas de preocupación. No esperaban visitas oficiales hoy, y Eduardo había estado notablemente ausente,
desde que el proyecto pasó a manos de Valentina. Se pusieron de pie mientras los vehículos se detenían frente a la casa. Eduardo fue el primero en descender, seguido por varios hombres de traje que Joaquín no reconoció. Su expresión era inescrutable. Valentina, al notar la llegada de su padre, dejó a los especialistas y se apresuró a reunirse con Joaquín y Ana María. «No sabía que vendrían hoy», dijo en voz baja, con evidente tensión. «No me avisó nada». Eduardo avanzó hacia ellos con paso decidido, flanqueado por sus acompañantes. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba signos de agotamiento. «Joaquín, Ana María», saludó con un asentimiento formal. «Lamento presentarme sin aviso previo, pero hay asuntos urgentes que debemos discutir». «Por supuesto», respondió Joaquín, manteniendo un tono cordial pero cauto. «Podemos hablar en la casa». «En realidad», intervino Eduardo, «preferiría que fuera aquí. Lo que tengo que decir concierne a todos». Hizo un gesto hacia los expertos que trabajaban en los alrededores. Valentina frunció el ceño, visiblemente confundida por la actitud de su padre. «¿Padre? ¿Qué sucede? Estamos en medio de la fase de evaluación y...» «Lo sé perfectamente, Valentina», la interrumpió Eduardo. «Y es precisamente por eso que estoy aquí». Se volvió hacia uno de los hombres que lo acompañaban, un individuo de baja estatura y expresión severa que llevaba una carpeta bajo el brazo. «Este es el señor Domínguez, representante del Ministerio de Medio Ambiente». El hombre dio un paso adelante y asintió gravemente. «Señores Morales, señorita Ferrer, estoy aquí en calidad oficial para comunicarles una decisión gubernamental de máxima prioridad». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Joaquín sintió que su corazón se aceleraba, anticipando problemas. «¿Qué decisión?», preguntó, intentando mantener la calma. El funcionario abrió su carpeta y extrajo un documento con sellos oficiales. Tras una exhaustiva revisión científica y técnica, el gobierno ha determinado que los manantiales de esta propiedad son un recurso hídrico estratégico para la región. En consecuencia, se ha decretado la expropiación inmediata de 50 hectáreas alrededor de los nacimientos de agua para la creación de un parque nacional protegido. La noticia cayó como una bomba. Joaquín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Expropiación?», repitió incrédulo. «Estas tierras han pertenecido a mi familia por generaciones. No pueden simplemente...». «Pueden y lo han hecho», interrumpió Eduardo. Pero su tono no era de triunfo sino de preocupación. «La resolución es definitiva y entró en vigor esta mañana». Valentina dio un paso hacia su padre, con los ojos brillantes de indignación. «¿Tú estás detrás de esto? ¿Es tu venganza por perder el control del proyecto?». Eduardo negó enfáticamente. «Al contrario, Valentina. He pasado las últimas 2 semanas intentando revertir esta decisión. Desafortunadamente, hay intereses mucho más poderosos que los míos en juego». Joaquín estudió el rostro de Eduardo, buscando signos de engaño, pero solo encontró lo que parecía ser genuina preocupación. «¿Qué intereses?», preguntó finalmente. Eduardo intercambió una mirada con el funcionario antes de responder. «Aquanova Corporation, el gigante del agua embotellada. Han estado presionando al gobierno durante meses para conseguir acceso a estos manantiales. Cuando nuestro proyecto comenzó a ganar tracción con su enfoque de conservación, intensificaron sus esfuerzos». Ana María soltó una risa amarga. «¿Y esperan que creamos que de repente estás de nuestro lado?». «No espero nada», respondió Eduardo con sorprendente humildad. «Solo estoy aquí porque, a pesar de nuestras diferencias, considero que merecen saber la verdad completa». El funcionario carraspeó, evidentemente incómodo. «Si me permiten continuar, la expropiación incluye compensación económica según el valor catastral de la tierra». «El valor catastral es una fracción de su valor real», objetó Joaquín. «Y ninguna cantidad de dinero puede compensar lo que estas tierras significan para nosotros, para las comunidades que dependen del agua». «Lo entiendo, señor Morales», respondió el funcionario con tono burocrático. «Pero la decisión ha sido tomada en el más alto nivel gubernamental. Tienen 30 días para presentar cualquier recurso legal, aunque debo advertirles que las probabilidades de éxito son mínimas». Joaquín sentía una mezcla de rabia e impotencia creciendo en su interior. Todo lo que habían logrado en las últimas semanas, todo el trabajo de generaciones, amenazado por la codicia corporativa disfrazada de interés público. Valentina, que había permanecido en silencio procesando la información, se dirigió repentinamente a su padre.
¿Por qué te opones a esto ahora? Hace un mes habrías celebrado cualquier cosa que perjudicara a los Morales. Eduardo suspiró profundamente antes de responder. Porque he visto lo que has estado haciendo aquí, Valentina. He visto los informes, los estudios, las proyecciones. Tu visión para este proyecto no solo es más sostenible que la mía, también es más rentable a largo plazo. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo considerable. Me equivoqué, y lo admito. Un silencio atónito siguió a esta confesión. Era probablemente la primera vez que Eduardo Ferrer reconocía públicamente un error. Además, continuó, hay algo que todos deben saber. Esto no se trata solo de agua embotellada. Aquanova planea utilizar estos manantiales para una nueva tecnología de extracción intensiva que podría agotar los acuíferos en menos de una década. Joaquín sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eso secaría todo el valle. Miles de personas perderían su sustento, sus hogares. Eduardo asintió gravemente. Exactamente. Y cuando eso suceda, Aquanova simplemente se moverá a otra región, dejando destrucción a su paso. Es un patrón que han repetido en otros países. Ana María, siempre práctica, intervino. ¿Cómo sabes todo esto? Porque intentaron reclutarme como inversionista hace 6 meses, confesó Eduardo. Me mostraron su tecnología, sus proyecciones, todo. En ese momento, me pareció un negocio brillante. Su rostro reflejaba ahora una mezcla de vergüenza y determinación. Pero después de lo que pasó entre nosotros, después de ver lo que Valentina ha logrado aquí, comprendí que hay líneas que no deberían cruzarse, ni siquiera por ganancias extraordinarias. Joaquín miró a Eduardo con una nueva perspectiva. El hombre que había intentado arrebatarle su herencia familiar estaba ahora ofreciéndole información crucial para defenderla. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó finalmente. Si el gobierno ya ha decidido luchar, respondió Eduardo con firmeza. Con todo lo que tenemos, recursos legales, presión mediática, movilización de las comunidades afectadas. Señaló a los hombres que lo acompañaban. Estos son los mejores abogados ambientalistas del país. Los he contratado para representarnos a todos. Valentina miró a su padre con asombro y algo parecido al orgullo. ¿Representarnos? ¿Estás dispuesto a enfrentarte al gobierno y a una corporación multinacional por esto? Estoy dispuesto a enmendar mis errores, respondió Eduardo, sosteniendo la mirada de su hija, y a apoyar tu visión, que ahora veo, es mejor que la mía. Se volvió hacia Joaquín y Ana María. No espero que confíen en mí inmediatamente. Sé que les he dado razones para dudar, pero les aseguro que esta amenaza es real y que estoy completamente comprometido a combatirla. Joaquín y Ana María intercambiaron miradas, comunicándose silenciosamente, como solo los hermanos pueden hacerlo. Finalmente, Joaquín asintió. Te escuchamos. Por las siguientes 2 horas, reunidos bajo la sombra de los árboles, el improbable grupo discutió estrategias. Los abogados explicaron las opciones legales disponibles, mientras Eduardo compartía información privilegiada sobre Aquanova y sus conexiones políticas. Valentina propuso una campaña mediática que destacara el modelo de desarrollo sostenible que habían estado diseñando. Joaquín escuchaba atentamente, impresionado por la profundidad del conocimiento de Eduardo sobre el funcionamiento interno del poder. Este hombre, que días atrás consideraba su enemigo, ahora ofrecía recursos, contactos y experiencia para una causa común. Cuando la reunión improvisada finalmente terminó, el funcionario del ministerio se había marchado hace rato, evidentemente incómodo ante la resistencia organizada que estaba presenciando. Los expertos que trabajaban en el terreno habían formado pequeños grupos, discutiendo las implicaciones de la noticia. Eduardo se acercó a Joaquín mientras los abogados regresaban a sus vehículos. «Hay algo más que deberías saber», dijo en voz baja. «Algo personal». Joaquín lo miró con curiosidad. «Te escucho». Eduardo parecía estar luchando con sus palabras, algo poco característico en él. «Tu padre, Javier, él y yo no siempre fuimos adversarios. De hecho, hace muchos años, éramos amigos». Joaquín no pudo ocultar su sorpresa. «¿Amigos? Mi padre nunca lo mencionó». «No me sorprende», respondió Eduardo con una sonrisa triste. «No terminamos en buenos términos. Compartíamos una visión para este valle, muy similar a lo que Valentina está proponiendo ahora. Pero con el tiempo,
Me dejé llevar por la ambición, por los números, por el prestigio. Hizo una pausa, mirando hacia los manantiales. Javier nunca cambió. Mantuvo sus principios hasta el final. Sacó de su bolsillo una fotografía antigua y se la entregó a Joaquín. En ella, dos jóvenes sonreían a la cámara, de pie junto a lo que parecía ser uno de los manantiales. Uno era claramente Javier Morales. El otro, un Eduardo Ferrer, irreconociblemente joven y despreocupado. «Tu padre tenía razón», continuó Eduardo. «Siempre la tuvo. Me tomó perder casi todo lo que valoraba para darme cuenta. Mi reputación, el respeto de mi hija, la confianza de mis socios». Joaquín estudió la fotografía, intentando reconciliar esta nueva información con todo lo que creía saber sobre su padre y sobre Eduardo. «¿Por qué me muestras esto ahora?» «Porque quiero que entiendas que esto no es solo negocios para mí», respondió Eduardo con sinceridad. «Es una deuda personal. Una que he tardado demasiado en reconocer». Devolvió la fotografía a Joaquín. «Quédatela. Tengo otra copia». Joaquín asintió, guardando la imagen en su bolsillo. Era una pieza del rompecabezas que nunca supo que faltaba. «Gracias por compartir esto», dijo finalmente. «Y por tu ayuda con Aquanova. La necesitaremos». Eduardo extendió su mano. «Esta vez es una alianza genuina, por el futuro del valle, por la memoria de Javier y por el legado que nuestros hijos heredarán». Joaquín estrechó su mano, sintiendo que algo fundamental había cambiado. No era solo una tregua comercial o una colaboración estratégica. Era una reconciliación más profunda, basada en valores compartidos que habían permanecido enterrados durante demasiado tiempo. Valentina se acercó, observando el apretón de manos con una sonrisa cautelosa. «¿Todo bien?» «Mejor de lo que esperaba», respondió Joaquín. «Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?», preguntó ella. Joaquín miró hacia los manantiales, donde el agua cristalina seguía surgiendo de la tierra, ajena a las batallas humanas que se libraban por su control. «Necesitamos movilizar a las comunidades», dijo con determinación. «Esta no es solo nuestra lucha, es la lucha de todos los que dependen de estas aguas». Comenzaremos mañana mismo», asintió Valentina. «Ya tengo algunas ideas para la campaña mediática. Y yo tengo reuniones programadas con varios senadores», añadió Eduardo. «No todos están comprados por Aquanova». Ana María, que había estado observando desde unos pasos de distancia, se unió al grupo. «Yo me encargaré de contactar a los líderes comunitarios. Me conocen y confían en mí». Mientras discutían los detalles, Joaquín notó algo extraordinario. Hace solo un mes, habría considerado imposible estar planeando una estrategia conjunta con los Ferrer. Y sin embargo, aquí estaban, unidos por un propósito común que trascendía sus diferencias pasadas. El sol comenzaba a descender, bañando el valle con una luz dorada que hacía brillar los manantiales como si estuvieran vivos. Era la misma luz que había iluminado a su padre y al joven Eduardo en aquella fotografía antigua, la misma que había visto cada día de su vida trabajando estas tierras. En ese momento, Joaquín tuvo la certeza de que su padre estaría orgulloso, no solo por defender la tierra familiar, sino por encontrar un camino de reconciliación donde antes solo había existido conflicto. El helicóptero que había aterrizado en la fiesta de Eduardo semanas atrás había sido solo el comienzo de una historia mucho más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. «Empezaremos temprano mañana», dijo finalmente. «Tenemos mucho trabajo por delante». Mientras los Ferrer se preparaban para marcharse, Joaquín se quedó mirando el valle. La batalla que se avecinaba sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo no tendría que librarla solo. Tenía aliados inesperados, y con ellos una nueva esperanza para el futuro del Valle del Sol. 6 meses después, el Valle del Sol resplandecía bajo un sol primaveral. Los cultivos de los Morales se extendían en un mosaico verdoso que contrastaba con el azul cristalino de los manantiales, ahora oficialmente protegidos. Donde antes se había planeado construir campos de golf y mansiones ostentosas, ahora crecían jardines comunitarios y senderos ecológicos cuidadosamente diseñados. El camino que conducía a la propiedad de los Morales ya no era una vía rural olvidada, sino una avenida bien mantenida flanqueada por árboles nativos. Un modesto letrero de madera tallada anunciaba: «Reserva Natural Manantiales Morales».
Patrimonio natural protegido. Joaquín contemplaba los preparativos finales desde la terraza recién construida que servía como mirador y centro de visitantes. En unas horas, cientos de personas llegarían para la inauguración oficial de la reserva y del nuevo proyecto Valle del Sol Sostenible. Entre los invitados habría ministros, embajadores, periodistas internacionales y, lo más importante para él, representantes de todas las comunidades del valle. «Estás nervioso», observó Ana María, acercándose con 2 tazas de café. «No te había visto así desde aquel día en la mansión Ferrer». Joaquín sonrió, aceptando la taza. «No es nerviosismo, es asombro. A veces todavía no puedo creer que lo logramos». «Fueron 6 meses de batalla constante», asintió Ana María. «Hubo momentos en que pensé que perderíamos todo». Ambos recordaban bien los días más oscuros de su lucha contra la expropiación. Aquanova había movilizado todo su poder. Políticos comprados, campañas mediáticas de desprestigio, presiones económicas. Hubo amenazas veladas, ofertas de sobornos, intentos de dividir a las comunidades con promesas de empleos que nunca se materializarían. Pero la alianza improbable entre los Morales y los Ferrer había resultado más formidable de lo que nadie anticipaba. Eduardo, con su conocimiento de los círculos de poder, había logrado exponer las conexiones corruptas entre Aquanova y ciertos funcionarios. Valentina, con su visión innovadora y su manejo de redes sociales, había convertido la lucha local en una causa internacional. Y Joaquín, con su autenticidad y profundo conocimiento del valle, se había transformado en la voz y el rostro de un nuevo tipo de desarrollo, uno que ponía la sostenibilidad por encima de la ganancia inmediata. El momento decisivo fue la filtración de los documentos internos de Aquanova, recordó Joaquín. Cuando el país entero vio sus planes para desecar el acuífero en 10 años, la indignación fue imparable. Ana María asintió. Y la movilización de las comunidades. 5.000 personas bloqueando la carretera principal durante una semana. Eso sí que sorprendió a los políticos. Y a Eduardo, añadió Joaquín con una sonrisa. Nunca pensó que vería a ejecutivos de traje marchando junto a campesinos. Un todoterreno se aproximaba por el camino principal, levantando una pequeña nube de polvo. Joaquín reconoció inmediatamente el vehículo de Santiago Vega. «Llegó mi padrino», dijo enderezándose. «Siempre puntual». «Va a estar orgulloso», respondió Ana María. «Y papá también lo estaría». Santiago descendió del vehículo con agilidad sorprendente para su edad. Vestía casualmente, con una camisa de lino y pantalones cómodos, pero su presencia seguía irradiando la misma autoridad natural de siempre. «¡Mis muchachos!», exclamó abrazando a ambos hermanos. «Este lugar se ve espectacular». Joaquín sonrió, complacido por el entusiasmo de su padrino. «Espera a ver el centro de interpretación ambiental. Los murales que pintaron los niños de las escuelas locales son impresionantes». Santiago asintió, mirando alrededor con evidente aprobación. «He visto muchos proyectos de desarrollo en mi vida, Joaquín, pero ninguno como este. Han logrado algo verdaderamente revolucionario aquí». Los 3 caminaron juntos hacia el área donde se realizaría la ceremonia inaugural. Trabajadores y voluntarios ultimaban detalles. Acomodaban sillas, ajustaban el sistema de sonido, colgaban guirnaldas de flores silvestres. «¿Cómo va todo con Valentina?», preguntó Santiago casualmente, aunque sus ojos revelaban genuina curiosidad. Joaquín intentó mantener un tono neutral, pero el ligero rubor en sus mejillas lo traicionó. «Profesionalmente no podría pedir una mejor socia. Su visión y su ética de trabajo son extraordinarias». Murmuró Santiago con una sonrisa cómplice. «¿Y personalmente?». Ana María soltó una carcajada. «Por favor, han estado saliendo durante 3 meses. Todo el valle lo sabe». Joaquín se encogió de hombros, rendido ante la evidencia. «Estamos conociéndonos. Es complicado, considerando la historia entre nuestras familias. A veces las mejores alianzas surgen de antiguos conflictos», observó Santiago con sabiduría. «Tu padre lo habría entendido». Antes de que pudieran continuar la conversación, una pequeña caravana de vehículos oficiales apareció en el camino. El ministro de Medio Ambiente había llegado, acompañado por su comitiva y varios periodistas. «Llegó la hora del espectáculo», murmuró Ana María. «¿Estás listo?».
Joaquín asintió, enderezándose. Tan listo como se puede estar. Durante las siguientes 2 horas, la propiedad se llenó de visitantes, autoridades, periodistas, empresarios, pero sobre todo, habitantes del valle. Familias enteras llegaban caminando, en bicicletas o en vehículos compartidos, todos con el mismo brillo de expectativa en los ojos. Joaquín se movía entre ellos, saludando, explicando, compartiendo la visión del proyecto. No se comportaba como un propietario, sino como un guardián, un custodio de un tesoro comunitario. Eduardo Ferrer llegó discretamente, sin la ostentación que lo había caracterizado en el pasado. Parecía más delgado y su cabello mostraba más canas, pero su mirada era más clara, más serena. Se mantuvo en un segundo plano, permitiendo que su hija brillara como directora ejecutiva del proyecto. Valentina resplandecía mientras guiaba a un grupo de inversionistas internacionales por el sendero principal. Vestía elegantemente, pero con practicidad, y su entusiasmo era contagioso cuando explicaba cómo las técnicas agrícolas tradicionales de los Morales se habían integrado con tecnologías de punta para crear un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible. A las 11 en punto, todos se reunieron en el área central para la ceremonia oficial. Habían dispuesto un sencillo estrado frente a los manantiales, donde el agua cristalina brotaba entre rocas musgosas, creando un telón de fondo natural perfecto. El ministro de Medio Ambiente, un hombre afable de mediana edad, fue el primero en hablar. Su discurso, sorprendentemente sincero, reconocía los errores cometidos por el gobierno y elogiaba la perseverancia de quienes habían luchado por proteger este recurso vital. Este lugar, concluyó con emoción genuina, representa un nuevo paradigma para nuestro país. Demuestra que el desarrollo económico y la conservación ambiental no son enemigos, sino aliados necesarios para un futuro próspero. Los aplausos resonaron por el valle. Valentina subió al estrado, radiante en un vestido azul que parecía reflejar el color de los manantiales. Hace 6 meses, comenzó, creíamos estar en bandos opuestos de una batalla por la tierra. Hoy, estamos unidos en una visión compartida que trasciende los intereses individuales. Su mirada encontró brevemente la de Joaquín entre la multitud. Este proyecto no es solo sobre proteger agua o construir infraestructuras sostenibles. Es sobre redefinir qué significa el progreso. Su discurso, elocuente y apasionado, capturó la esencia del largo camino recorrido. Habló de los desafíos superados, de las comunidades movilizadas, de cómo la presión pública había finalmente derrotado a los intereses corporativos representados por Aquanova. Mi padre, dijo con una sonrisa hacia Eduardo, que la observaba con evidente orgullo, me enseñó a valorar los resultados tangibles, edificios, cifras, expansión. Joaquín Morales y su familia me enseñaron algo igualmente valioso, a valorar lo intangible, la pureza del agua, la salud de la tierra, la dignidad de quienes la trabajan. Cuando terminó, la ovación fue estruendosa. El proyecto Valle del Sol Sostenible no era solo una victoria local, era un modelo que ya estaba siendo estudiado internacionalmente. Finalmente, llegó el turno de Joaquín. Subió al estrado con paso firme pero humilde. No llevaba notas ni discurso preparado. Miró a la multitud reunida, reconociendo rostros familiares, trabajadores de la granja que lo habían visto crecer, vecinos de pueblos cercanos, amigos de toda la vida. No soy un hombre de grandes discursos, comenzó con sencillez. Soy un hombre de la tierra, como lo fue mi padre, y su padre antes que él. Hizo una pausa, dejando que sus ojos recorrieran el valle que tanto amaba. Cuando era niño, mi padre me llevó por primera vez a estos manantiales. Me dijo, Joaquín, esta agua no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. No entendí completamente lo que significaba hasta ahora. Su voz, clara y auténtica, llevaba la convicción de quien habla desde el corazón. Hace 6 meses, me presenté en una fiesta elegante, con ropa de trabajo y manos callosas, buscando justicia para mi familia. Fui humillado y expulsado. Miró brevemente a Eduardo, quien asintió con un gesto de reconocimiento. Pero lo que parecía una derrota se convirtió en el comienzo de algo mucho más importante que una disputa por tierras. Se convirtió en una lucha por el futuro de este valle y de todos los que lo habitamos. Relató entonces, con palabras sencillas pero poderosas, cómo la comunidad se había unido, cómo antiguos adversarios se habían convertido en aliados,
cómo los conocimientos tradicionales y las innovaciones modernas habían encontrado un equilibrio perfecto. Este proyecto demuestra que no necesitamos elegir entre prosperidad y conservación, continuó. Podemos y debemos tener ambas. Las ganancias que genere Valle del Sol Sostenible no se medirán solo en dinero, sino en agua limpia, en biodiversidad preservada, en comunidades fortalecidas. Se detuvo un momento, visiblemente emocionado. Mi padre no está aquí para ver esto, pero siento su presencia en cada gota de agua que brota de estos manantiales, en cada planta que crece en esta tierra. Su visión, que alguna vez pareció idealista, hoy se hace realidad gracias a todos ustedes. Extendió los brazos, abarcando a toda la multitud. Este lugar ya no es solo de la familia Morales, es de todos ustedes, de sus hijos, de las generaciones futuras. Juntos, somos sus guardianes. Cuando terminó, el silencio fue profundo y reverente, como si sus palabras hubieran tocado algo esencial en cada persona presente. Luego, lentamente, los aplausos comenzaron a crecer hasta convertirse en una ovación que resonó por todo el valle. Ana María subió al estrado para unirse a su hermano, seguida por Valentina. Eduardo, tras un momento de vacilación, se les unió también. Los cuatro, representantes de un nuevo comienzo, se tomaron de las manos y las alzaron en un gesto de unidad que fue capturado por decenas de cámaras. Tras la ceremonia, mientras los invitados recorrían las instalaciones y disfrutaban de un banquete preparado con productos locales, Joaquín se apartó momentáneamente, buscando un momento de soledad. Caminó hasta uno de sus lugares favoritos, una pequeña elevación desde donde se podía contemplar todo el valle. «Tu discurso fue hermoso», dijo una voz familiar detrás de él. Valentina se acercaba con 2 copas de vino orgánico producido en los viñedos vecinos. «No fue un discurso», respondió Joaquín aceptando una copa. «Solo dije lo que sentía». Ella sonrió, situándose a su lado para contemplar el panorama. «Por eso fue hermoso. Era auténtico, como tú». Bebieron en silencio durante un momento, disfrutando de la vista y de la suave brisa que agitaba las hojas de los árboles. «¿Sabes?», dijo finalmente Valentina. «Cuando te vi por primera vez en la fiesta de mi padre, con tu camisa arrugada y tus botas de trabajo, pensé que eras un intruso, alguien que no pertenecía a nuestro mundo». «Lo era», respondió Joaquín con una sonrisa. «No», negó ella con firmeza. «Eras exactamente quien debía estar allí, aunque ninguno lo supiéramos entonces. Fuiste el catalizador que todos necesitábamos». Joaquín reflexionó sobre esas palabras. Era cierto. Su confrontación con Eduardo había desencadenado una serie de eventos que nadie podría haber previsto. «Mira lo que hemos creado juntos», continuó Valentina, señalando hacia el valle donde centenares de personas celebraban. «No solo un proyecto inmobiliario o una reserva natural. Es un nuevo paradigma, un modelo que ya está siendo replicado en otras regiones. Y pensar que todo comenzó con un helicóptero y un campesino expulsado de una fiesta», comentó Joaquín con humor. Valentina rió, un sonido cristalino que parecía fundirse con el murmullo lejano del agua. «La vida tiene formas extrañas de reunir a las personas adecuadas», dijo, acercándose más a él. «A veces, a través de confrontaciones». Joaquín la miró, maravillado por el camino que habían recorrido. De adversarios a aliados, de socios a algo mucho más profundo y personal. «¿Crees que hubiera sucedido de otra manera?», preguntó. «Si nos hubiéramos conocido en circunstancias normales». Valentina consideró la pregunta por un momento. «Probablemente no. Necesitábamos ese choque, esa ruptura con lo establecido. Yo necesitaba ver más allá de la burbuja en la que había vivido toda mi vida. Y creo que tú necesitabas algo que te impulsara a convertirte en el líder que siempre fuiste». Abajo, en el área central, Eduardo conversaba animadamente con Santiago, 2 hombres que habían recorrido caminos divergentes, pero que ahora, en su madurez, encontraban un terreno común. Ana María coordinaba a un grupo de niños que plantaban árboles alrededor de los manantiales, creando guardianes para el futuro. «A propósito», dijo Valentina sacando un sobre de su bolsillo, «tengo algo para ti. Llegó esta mañana». Joaquín tomó el sobre con curiosidad. Al abrirlo, encontró una carta oficial con el sello del Ministerio de Medio Ambiente. La leyó rápidamente, sus ojos abriéndose con sorpresa. «¿Es oficial?»,
preguntó, casi sin aliento. Valentina asintió, radiante, completamente oficial. Los manantiales Morales han sido declarados Patrimonio Natural Nacional, con protección a perpetuidad. Aquanova y cualquier otra corporación tendrán prohibido por ley realizar cualquier actividad extractiva en un radio de 50 kilómetros. Joaquín releyó la carta, asimilando la magnitud de la noticia. Era más de lo que habían esperado, más de lo que habían luchado por conseguir. Era la garantía definitiva de que el agua seguiría fluyendo libre para las generaciones futuras. «Hay que anunciarlo», dijo finalmente. «La gente tiene que saberlo». «Ya lo saben», sonrió Valentina. «El ministro lo anunciará oficialmente en unos minutos. Solo quería que tú fueras el primero en leerlo». Impulsivamente, Joaquín la atrajo hacia sí y la besó. Un beso que sabía a vino, a triunfo, a futuro. Cuando se separaron, Valentina tenía lágrimas en los ojos. «¿Por qué lloras?», preguntó él, preocupado. «Porque nunca pensé que encontraría a alguien como tú», respondió ella con voz quebrada. «Alguien que me enseñara que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que protegemos y compartimos». Abajo, el ministro llamaba a todos a reunirse nuevamente. Era momento de regresar, de compartir la buena noticia, de celebrar con quienes habían luchado a su lado. Mientras descendían hacia la multitud, Joaquín reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado aquella noche en la mansión Ferrer. Lo que inicialmente parecía una humillación se había transformado en el catalizador de un cambio profundo que había afectado no solo su vida, sino la de todo el valle. El helicóptero que había aterrizado en aquella fiesta no solo había cambiado el equilibrio de poder, había iniciado una transformación mucho más profunda en todos los involucrados. Eduardo había redescubierto sus valores originales. Valentina había encontrado su voz y su propósito. Y él, Joaquín, había aprendido que defender lo que uno ama requiere a veces salir de la zona de confort, enfrentarse a los poderosos y, en ocasiones, tender puentes donde antes solo había abismos. Mientras se unían a la celebración, Joaquín miró hacia el cielo claro del valle. En algún lugar, estaba seguro, su padre sonreía. El campesino humilde expulsado de la fiesta de lujo había regresado, no solo con un helicóptero que silenciaba a los arrogantes, sino con algo mucho más valioso, un legado de agua limpia, tierra fértil y dignidad para todos los que llamaban hogar a este valle. Y ese legado, a diferencia de mansiones y fortunas, fluiría eternamente, tan puro y constante como los manantiales que acababan de ser protegidos para siempre.